13 de noviembre del 2015, entrevista con Uriel López Paredes. Uriel, ¿nos puedes, en este esfuerzo colectivo de rescatar la historia local del PRD en Michoacán, nos puedes recordar y quizás algunos elementos de análisis de en qué momento te incorporaste a toda esta lucha, a todo este proceso, seguramente en los antecedentes propiamente del PRD, ¿no? Bueno, yo quisiera ir un poquito más atrás porque la corriente democrática no hay que despachárnosla. En aquel tiempo, hace ya 27 años, recuerdo que salió un documento que llamaron el de trabajo número 1, que firmaba Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, entre otros personajes ya de la política nacional y yo diría que internacional. Estaba Porfirio Muñoz Ledo y estaba otro compañero que luego fue diputado, coordinador de los diputados del PRD y que salió del PRD. Ahorita me recuerdo el nombre, pero sí fue muy importante porque gente como yo, que no veníamos de partidos políticos, fue lo que nos interesó sobremanera la posibilidad de participar en algo fuera del esquema del PRI y del PAN, y los otros partidos pues, eran prácticamente partidos satélites, ¿no? El Partido Popular Socialista, el Partido del Trabajo, en fin, el esquema de los partidos de aquella época. Entonces fue muy importante porque no solamente yo, sino entiendo que miles, quizá millones de mexicanos lo vieron como una opción. Y de ahí surge esto, era muy, yo diría de muy alto riesgo. En aquella época nos reuníamos en Casa Katz, en el Distrito Federal, no más de 40 gentes de todo el país. Esos son el origen o los orígenes del PRD. Y de ahí, bueno, se planteó después de la elección del 88, como todos sabemos, en un llamamiento que hace el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en octubre de ese año, a formar un nuevo partido. Pero este antecedente, esta idea original de formar un grupo al interior del PRI, que después sale del PRI y que da origen al famoso Frente Democrático Nacional, antecedente ya más inmediato del PRD, pues es la punta de lanza que nos va a llevar pues a formar este partido nuevo de izquierda, que por cierto, como tú bien lo sabes, era de todas las expresiones de la izquierda existentes en ese momento en el país. Y en Michoacán se juega un papel importante porque el grueso de los líderes en ese momento son michoacanos. Cuauhtémoc Cárdenas, que es el líder más grande, por así decirlo, pero pues estaba Cristóbal Arias, estaba Roberto Robles Garnica, entre otros, pero ellos eran los principales. Y bueno, de ahí se da el paso a la conformación después de la elección y el fraude, a la conformación del PRD ya en mayo del 89. Y yo creo que hay que salvarlo esto porque es un movimiento que empieza en Michoacán, que reviste un gran interés y que tanto en ese momento, antes de ser partido como Frente Democrático Nacional y después como partido, con la excepción de la elección federal antepasada, siempre ganó el PRD en el estado de Michoacán. Sí, y en términos de balance de toda esa etapa, digamos, vamos a poner de la corriente democrática, 1986 y 1989, y quizá el primer Congreso Nacional, ¿tú cómo podrías definir como político y como analista que fueron las principales contradicciones y los principales logros? Bueno, la historia de las izquierdas, no nada más en este país, sino en todo el mundo, es muy complicado. Nunca, o prácticamente nunca se han puesto de acuerdo. Te hablo de la República de Weimar en Alemania, que da origen a la aparición después de Hitler, la propia Guerra Civil Española, donde la izquierda, había tantas izquierdas como hombres que pensaban que eran de izquierda,
en ese momento. Y aquí en México no fue la excepción, fue muy complicado. Yo recuerdo que algunos integrantes del Partido Mexicano Socialista de aquella época se oponían a que se hiciera un nuevo partido, cediendo ellos el registro para que se formara este nuevo partido. Entonces era muy complicado, siempre ha sido muy complicado, pero a pesar de ello como que prevaleció la idea de construir un partido que le diera un nuevo cauce al país. Ese reto se asumió así, y la parte positiva de ello fue que se logró, y que este movimiento lo encabezara Cuauhtémoc Cárdenas, que era también no bien visto por todo el espectro de la izquierda, porque era un expriista, era una gente que había sido gobernador del estado de Michoacán por el PRI, etcétera, etcétera. Pero finalmente prevalece esa idea de ir hacia un nuevo proyecto nacional, recuperando parte de esta olvidada cuestión social que estaba en la Constitución. O sea, el nacionalismo revolucionario, la recuperación y puesta al día del nacionalismo revolucionario, que algunos aceptaban y otros no, pero finalmente la mayoría aceptó, fue lo que prevaleció, y se dio el paso a la formación de este nuevo partido de izquierda, que por cierto, recordarás que había incluso muchas resistencias a nombrarlo un partido de izquierda en esta época. Finalmente también se define en un congreso en Huastepec que sea partido de izquierda, y que así se nombre y así se encamine por la izquierda, o por las izquierdas en plural, como gustan decir los españoles. Entonces, la parte negativa es que finalmente no todos le entraron, ¿sí? Y la parte positiva es que la mayoría aceptó y se formó este partido con muchas expectativas. Yo creo que en la historia del país ninguna conformación de ningún partido político había generado tantas expectativas. O sea, el PNR en el 29 con Plutarco Elías Calles no llegó a generarlas, más bien fue una situación ahí de conveniencia política, de unión de la familia revolucionaria. Y el PAN pues fue otra cosa, ¿no? En el 39. O sea, 20 años después se forma el PAN, pero más bien con una visión muy distinta a este partido que formamos en 1989, es decir, 40 años después. Entonces, esa es la parte positiva, que generamos muchas expectativas, que se forma un partido, y que este partido va a dar origen, esto es muy importante, al sistema de partidos políticos en nuestro país. O sea, el PAN había sido una oposición leal, el PRD logra romper con eso. Por cierto, en un problema circular llega otra vez a ser una oposición leal, como lo es en este momento, ¿no? ¿Cómo definirías, en un esfuerzo de síntesis, desde luego una valoración política y quizá destacando algunos momentos, ya formalmente el PRD como nuevo partido continuó la etapa de confrontación muy intensa con el régimen, con el PRI, con el Estado mexicano, y se vivieron momentos muy intensos donde destacan los dos intentos fallidos por alcanzar la gobernatura en el 92 y 95, y después podemos ver que 12 años después de que se constituye el PRD, pues se alcanza el gobierno del Estado. Pero ¿cómo valoras esa etapa previa a que hubo muchas cosas que hay que platicar? Sí, aquí el problema fundamental es que hay dos, en el caso específico de Michoacán, hay dos liderazgos que son muy fuertes los dos, uno más que otro, la verdad, uno encabezado por Cristóbal Arias Solís y el otro por el doctor Roberto Robles Garnica, que se disputan la candidatura a la gobernatura, pues prácticamente desde que se forma el PRD, en la primera contienda que se va a dar para renovar el Poder Ejecutivo del Estado, y nunca hubo esa posibilidad de llegar a algún acuerdo.
Creo que lo hubiéramos logrado a pesar de la situación tan complicada que vivíamos en aquella época, pero no hubo este proceso de maduración, vamos a decirlo así, de un acuerdo que permitiera que quien representaba la mayoría en ese momento al interior del PRD fuera el candidato y el otro lo apoyara. Pues al contrario, si algunos que no querían que fuese Cristóbal Arias Solís el candidato, pues más bien hostigaban políticamente hablando al doctor Robles para que hiciera frente y contrapeso a esa posibilidad. Y eso fue lo que no permitió que fuéramos gobierno en Michoacán, porque mayoría siempre fuimos. O sea, como partido político, prácticamente desde el Frente Democrático Nacional quedó demostrado que el PRD era mayoría. Recordarás que en 1988 ganamos todas las diputaciones federales en disputa en Michoacán. Zamora finalmente se roban la documentación, algo raro pasa ahí y ese distrito finalmente no se recupera. Es un distrito que se había ganado, al igual que se ganaron, insisto, prácticamente todos. Entonces, había todas las condiciones para que fuéramos gobierno desde un principio, pero esta confrontación, esta disputa o este desacuerdo fue lo que no permitió que fuéramos gobierno desde la primera vez que como partido fuimos a la elección para renovar el Ejecutivo local en Michoacán. ¿Cómo valoras a la distancia en términos de balance político, crítico, autocrítico, propositivo? Lo hecho por los 10 años de gobiernos perredistas, 6 de Lázaro, 4 de Leonel, por las razones de el empate de elecciones a nivel federal estatal. ¿Cómo los valoras? Fueron gobiernos muy pobres, prácticamente de repuesto. O sea, en mi opinión, creo que se pudo haber hecho mucho más, o sea, en términos de los valores y del proyecto de la izquierda, o sea, en temas como educación, en temas como justicia, en temas como condiciones de igualdad para la competencia. En fin, creo que fueron gobiernos que dejaron mucho que desear. No hay grandes diferencias entre los gobiernos pasados del PRI, de Tinoco. Digo, ahora resulta incluso que Tinoco es el gran exgobernador, o sea, Víctor Tinoco. Se dice, bueno, pues, está raro, pero esa fue la realidad. Hubo cosas interesantes como, digo, a mí me gustó mucho que se haya implementado lo de los desayunos escolares, porque bueno, pues, que vaya un niño con hambre a la escuela, pues es catastrófico, pero fuera de 2 o 3 cosas creo que fueron gobiernos de repuesto. Sí. ¿En qué momento, en qué condiciones, en qué periodo y cómo valoras tu llegada a la dirigencia estatal del PRD? Bueno, yo había sido el coordinador de giras de Lázaro Cárdenas en campaña. Habíamos recorrido prácticamente todo el estado, teníamos, yo digo, una presencia importante y bueno, pues la gente ubicaba que yo era una gente que estaba, si no cerca, sí trabajando ahí con Lázaro, que habíamos trabajado juntos y eso permitió abrir muchas expectativas de que ganáramos, pero aún así hubo competencia. Raúl Morón, que era el presidente del partido que salía, tuvo un candidato que trató de ayudar. Salió también la candidatura de Francisco Mora Ciprés, que era un agente importante en el Bajío, pero creo que el trabajo previo que habíamos hecho y el que hicimos en la candidatura pues nos permitió salir adelante sin mayor dificultad. O sea, ganamos por una diferencia grande la candidatura a la presidencia del partido de Michoacán, y yo tenía la idea de que podíamos involucrar al partido, no al estilo del sistema PRI, o sea, sino el partido contribuyendo a hacer un gobierno diferente, a hacer un gobierno sólido,
que eso no fue posible porque los gobernadores, prácticamente todos los que ha tenido el PRD, incluyendo los jefes de gobierno del Distrito Federal, se han alejado del partido, o sea, como que el poder los absorbe mucho, ven al partido como una maquinaria que les sirvió, que les puede servir, pero no como alguien que puede ser un apoyo importante para que las cosas sean mejor. Y así lo vimos y lo seguimos viendo en el PRD. En el caso aquí de Michoacán, pues van los gobernadores, se avientan sendos rollos, pero nada más eso, incluso ni van y llegan a ir y se avientan un discurso y se van después de su discurso, ¿no? A los consejos del partido. Entonces, nosotros queríamos ir a otra dimensión y eso no fue posible porque los partidos en general en nuestro país, pero el PRD en particular, pues los documentos básicos no se llevan a la práctica porque dicen la declaración de principios y el programa de acción que el partido es el que marca las directrices de la política que van a seguir los gobiernos que surgen de él, y eso no es así, es una cosa que debería cambiarse como muchas otras, ¿no?, en los documentos básicos del PRD. ¿Tú qué opinarías respecto a que hay voces que creen que a la llegada del PRD al gobierno del estado, mecánicamente el PRD como partido dejó de tener su perfil, su dinámica propia, y que estaba más en función de lo que sucedía en casa de gobierno? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Bueno, el PRD había sido, antes de llegar al poder, una oposición muy constante, yo diría que a veces hasta muy radical, como que no supimos ser oposición, pero nos fue peor cuando fuimos gobierno, creo yo. O sea, ese es el problema que yo visualizo, y las cosas cambiaron. O sea, el ejercicio de gobierno, tú lo sabes, que no es fácil, es complicado, y más en un estado como el nuestro, que tiene muchas posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, yo no veo por qué no tengamos los empleos que ocupamos y por qué sigamos expulsando miles, cientos de miles de michoacanos a trabajar a Estados Unidos, cuando aquí hay un potencial que nunca ha sido aprovechado, ni por los gobiernos del PRI ni por los gobiernos del PRD. Entonces, creo que esa fue la dificultad. Tuvimos problemas para ser oposición, creo que muchas cosas las radicalizamos, pero tuvimos más al ser gobierno. Creo que hubo un desprendimiento de los gobiernos del partido, o sea, no les importó mucho. Yo, por ejemplo, tuve el asunto ahí de las cuotas. A mí, digo, de los 1,000 funcionarios que deberían cotizar, cuando yo fui presidente y era gobernador Lázaro Cárdenas, pues cotizaban 8 o 9, ¿no? Ahora las cosas cambiaron porque ahí les hicieron firmar y les descuentan nominalmente, pero en aquel tiempo no era así. Y creo que tampoco debería ser así. Somos un partido que, en la medida en que ha transcurrido el tiempo y hemos sido gobierno, como que hemos ido superando fases de descomposición, ¿no?, hasta llegar hasta donde estamos ahora. Sí, ¿tienes una anécdota que te haya marcado en positivo, en negativo, que valiera la pena compartir con estas generaciones y las que vienen? Pues yo no sé si valga la pena, pero cuando era secretario de organización, siendo Antonio Soto presidente del partido, se nos complicó mucho el municipio de Queréndaro. Entonces había ahí un pleito, porque habíamos ganado la presidencia municipal con Rogelio Rojas, un amigo que fueron a traer de un rancho para que fuera el candidato. Digo, me di cuenta después, o sea, mañosamente algunos compañeros, cuando se gana la presidencia municipal, pues ellos quieren mangonearlo y quieren llevar la batuta ahí, y este cuate se revela y dice, no, pues aquí el presidente municipal soy yo. Llegan a tal grado las cosas que pues fuimos todos los integrantes del comité finalmente a
al presidente lo sacan del municipio, se nombra una comisión especial que encabezaba Samuel Salgado, que era secretario de ese comité. También lo corren del municipio porque les dijo una cosa ahí muy chusca, que les dijo, bueno, y ustedes lo parieron, ahora tienen que criar al presidente municipal y cuidarlo y además atenerse. Y finalmente me toca atender el asunto como secretario de organización a mí, y cuando llego pues me estaban esperando, pero para secuestrarme los compañeros. Entonces me encierran en la presidencia que la tenían tomada, y les dije, bueno, pues lo único que les pido, así como Mario Zástig, es que me traigan café y cigarros, ¿no? Y bueno, ya muy tarde, ya en la noche, esto fue alrededor del mediodía, me liberaron los compañeros, pero era pues común que eso pasara. Como que, insisto, teníamos problemas como partido, pero teníamos más como gobierno, como que nos falta mucho para atender esa parte que no sabemos atender, que ha estado suelta y que el partido tampoco ha revisado. No es un problema exclusivo del PRD, pero en el PRD cualquiera puede ser presidente municipal, o síndico, regidor, o hasta gobernador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay límite ahí, cualquiera puede ser. Creo que el partido debería revisar eso, porque si vemos los grupos parlamentarios que hemos tenido aquí en Michoacán, pues son grupos parlamentarios que dejan mucho que desear, ¿no? Muchísimo, diría yo, que desear. Ya instalados en el 2015, ¿cuál es tu valoración política a 25 años de la historia del PRD y tus expectativas del futuro de este gobierno y del estado en Michoacán? Yo pregunto, no es tan difícil esas. No, yo creo que el PRD se convirtió en un partido sin remedio. O sea, yo, por ejemplo, a mí me cae muy bien Agustín Basabe, creo que es un académico prestigioso, es un hombre inteligente, pero no puedes, pues no puedes entregar el partido, que es una yegua bruta, a un cuate que no es buen jinete, ¿no? Por decirlo metafóricamente. Entonces, yo no le auguro mucho futuro, porque además la izquierda vuelve a la diáspora, ¿no? O sea, otra vez, o sea, Andrés Manuel con su partido, el PT yo no sé qué vaya a hacer, pero ahí sigue. Yo no sé si se vaya a continuar fracturando más el PRD, pero pues gente que deberían haber cuidado, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, pues no solamente no lo cuidaron, sino yo me acuerdo de unas declaraciones de Navarrete siendo presidente del partido, donde prácticamente le estaban diciendo que se fuera. Igualmente con Encinas, que era un cuadro importante, que había sido jefe de gobierno sustituto. Cuando sale Andrés Manuel, o sea, váyanse, ¿no? O sea, nos estorban. O sea, eso te habla de una cúpula ahí, de un grupito de gente que lo que ha hecho es beneficiarse del partido, ¿no? A los que conocemos como los chuchos y las chachas, porque también hay algunas chachas ahí que le hacen el fuego a los chuchos. Entonces, no hay, después del acuerdo del Pacto por México, que es una entrega y un regreso a ser la izquierda concesionaria ahí del gobierno, pues no tiene mucho sentido. Ahora, a la gente, a mí me llamaba mucho la atención, ¿cómo es posible que la gente joven se esté corriendo a la derecha, ¿no? Que se vayan al PAN, cuando la opción, la posibilidad donde pueden desarrollarse es en la izquierda? Pero bueno, pues es que la izquierda no está, particularmente el PRD, no está en la idea de ver cómo se integran cuadros, al contrario, ¿no? O sea, cómo no te estorban. Esa es en buena medida la mentalidad de muchos y muchas excompañeros del PRD. Ahora, ¿cuál es el futuro que tiene? Pues yo no le veo mucho futuro. En el Distrito Federal, que era donde tenía un potencial importante, pues ya se dividió, y vamos a decir que la mitad de la izquierda la trae Andrés Manuel y la otra mitad se quedó en el PRD.
En el caso de Michoacán, pues, ¿qué va a pasar? Pues lo estamos viendo, no hay, yo digo que pues no digo yo, o sea, todo el mundo que sabe, lo sabe que la política son fundamentalmente ideas. Y cuando no hay ideas, pues no hay política, ¿no? Puedes hacer otras cosas, puedes hacer dinero, puedes hacer negocios, pero no política, ¿no? Uriel, voy a hacerte unas preguntas quizá más específicas. Me interesa mucho tu participación como presidente del partido. Durante tu presidencia, te pregunto cuántos procesos electorales se enfrentaron y cuáles fueron sus resultados. Uno, el federal del 2003, que nos fue muy bien. Yo creo que lo que vale resaltar es que logramos anular la elección en el Distrito Federal de Zamora. Fue una batalla ahí en los órganos jurisdiccionales federales, en el Tribunal Electoral Federal, y en la elección extraordinaria ganamos la elección de Zamora, ganamos el Distrito de Zamora, pero fue una victoria pírrica porque la gente no participó. O sea, de la lista nominal de aquella época, si no mal recuerdo, participó alrededor del 29% de la lista nominal, en todo el proceso electoral. Entonces, tenías, como tienes ahora, ¿no? O sea, un diputado legal, pero con cierto grado de legitimidad, no con toda la legitimidad, ¿no? Pero nos fue bien, creo yo. Hicimos lo que yo les decía hace rato, los diplomados que no se han vuelto a hacer. ¿Por qué? Porque nos interesaba sobre todo que la gente que estaba en el gobierno tuviera las herramientas mínimas para saber, bueno, pues qué iba a hacer desde el punto de vista legal. Y bueno, vimos desde el 115 y 116 de la Constitución General de la República hasta la Ley Orgánica y Reglamentos de los municipios. Y otro asunto que a mí me ha llamado la atención es la cuestión urbana, que veamos el caso de Morelia, ¿no? Que es un desastre urbano y que no se atiende. Dije, el partido tiene que estar metido en los grandes problemas que tiene el Estado de Michoacán y plantear posibles soluciones, ¿no? Uriel, para ir a este proceso electoral se tuvieron que seleccionar los candidatos. Dado los buenos resultados, que sí fueron bastante buenos, ¿se siguió alguna estrategia en particular para seleccionar a los candidatos? ¿O de qué manera se dio? Y si tenías tú alguna estrategia en particular pensando en que llegaran candidatos sólidos. Sí, se atendió el estatuto, ¿eh? Nosotros hicimos elecciones internas. Por ejemplo, en el caso de Zamora, nosotros insistíamos, teníamos un buen candidato, que era Reinaldo Valdés, en que se le diera la oportunidad de que no nos metiéramos en un berenjenal que a lo mejor, lejos de ayudar, nos iba a perjudicar. Fue muy difícil, pero finalmente esa fue la candidatura que prevaleció, pero nos atuvimos a los estatutos, ¿eh? Y yo creo que hay que modificarlos porque, digo, está llegando al Congreso o a los congresos cada gente que no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Bueno, Uriel, tu decisión de renunciar al partido en ese tiempo y pelear por una diputación que finalmente la conseguiste, ¿tu decisión fue muy personal? ¿La consensuaste con alguien? ¿Hubo autorización de alguna parte? ¿O cómo es que se dio tu decisión para participar para esa diputación y renunciar como presidente al partido? A ver, no, es que cuando 2004, yo renuncié a la presidencia del partido. Sí, a la presidencia del partido, sí, en el 2004. Sí, sí, sí. Para hubo ir mucho, como candidato a una diputación. Lo digo con toda franqueza, sí hubo ahí la idea de que dejara yo la presidencia del partido. Con el maestro Godoy, con quien yo heredé un pleito que traía con un tal Paco Curi, pues nunca fui del agrado de Leonel. Y Leonel llega a la presidencia nacional del partido cuando sale Rosario, y la verdad es que era muy incómodo para él y para mí, y él presionó
incluso yo no sé ni por qué llega Lupo ahí a sustituirme, o sea, Hernández Alcalá. Digo, eso nunca le entendí porque él estaba en otra órbita, pero aquí pasan cosas, pues, o sea, un sistema político muy charro, una sociedad muy descompuesta, una clase política que no le interesa mucho la política, ¿no? Pero sí hubo algo de presión, ¿eh? Sí hubo presión ahí para que yo dejara la presidencia del partido. Porque aquí regresaría un poco y te diría, bueno, tú fuiste apoyado por el MODUC para llegar a la presidencia del partido. Obviamente el MODUC desde ese entonces ya estaba ahí manejado por Leonel. Entonces, a pesar de ese apoyo no había, que tuviste, bueno, no había MODUC, ¿eh? No había MODUC todavía, se hizo después. Cuando yo era presidente del partido, me acuerdo que a medio periodo más o menos fue cuando se formó o se conformó ya el MODUC. Leonel tenía un grupo, él tenía un grupo, ciertamente, pero no era como tal el MODUC. bueno, Más Diosito lo castigó, ya ves, con Fidel. con Fidel. Pero qué bueno que me aclaras eso, porque déjame Sí. decirte que en algunas referencias que yo he leído, así lo señalan. No, bueno, son... Pero bueno, quizá con el tiempo la gente que está retomando esto considera que ya estaba el MODUC, pero qué bueno que aclaras. No, que Leonel existía tenía un como tal. grupo y yo debo decirles que yo tuve dificultades para ser candidato a presidente del partido porque incluso ahí había el planteamiento del propio gobernador ya en funciones para esa época que pudiera ser Taide Aburto u otra gente, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, incluso yo me paré un tiempo y dije, bueno, pues, está bien, pues hay que le den por donde quieran, pero de entrada, o sea, Leonel se oponía, por supuesto, ¿no? A que yo fuera el candidato. ¿Me apoyaron después? Sí me apoyaron después, eso es cierto. Ahí con Rafa Melgoza, que era una gente cercana en aquel tiempo ahí a Lázaro y a Leonel. Uriel, ¿cuándo, cómo y por qué decides renunciar al PRD? Porque el PRD, a mí me pesó mucho lo del acuerdo por México, ¿no? Que el PRD se haya metido sin pedirle autorización absolutamente a nadie, o sea, como si 2, 3 gentes fueran los propietarios del partido, o sea, pues esto ya se descompuso totalmente. Pero los últimos, yo fui consejero nacional del PRD, pues 10, 12 años o más, no me acuerdo, pero muchos años fui consejero nacional. Y en los últimos consejos era vergonzante que estuviéramos todos los consejeros nacionales esperando a que se pusieran de acuerdo 4 o 5 gentes y que nos dijeran qué hacer. Digo, a veces nos tenían días y luego no se vayan y ahí sin dormir a las 3, 4 de la mañana a ver qué pasaba y luego, ¿sabe qué? Pues vénganse mañana a las 11, o sea, es patético, o sea, eso ya no era un partido, no hay reglas, ¿no? Y toda organización, como decía Michels, partidaria, tiene sus reglas, independientemente de que esté ahí ¿cómo dice él? La cúpula le llama la ley de hierro, ¿no? La ley del hierro, los que mandan, ¿no? Pero el partido realmente, el PRD, digo, es una vergüenza. Digo, yo no conozco el caso del PRI o del PAN en términos de cómo se manejan, ¿no? Pero digo, yo no estoy de acuerdo con tener pertenencia a un partido que no es de izquierda, cuando éramos de izquierda, por lo menos teóricamente. Un partido que cuando ha sido gobierno en los estados que ha gobernado, ha sido un gobierno de repuesto. Y luego, pues un partido que se entrega al gobierno en cosas con las que no estamos de acuerdo y que contradicen la propia izquierda. Digo, lo que pasó de las reformas y que nuestro actual gobernador estuvo ahí no solamente apoyándolas, sino siendo hasta complaciente, en buena medida por eso está ahí donde está hoy, pues a mí no me interesa, ¿no? Yo por eso renuncié al partido. Y hay mucha gente, digo, yo lo comenté con el ingeniero Cárdenas cuando renuncié, después lo fui a ver, ingeniero. Yo siempre le he tenido mucho aprecio y reconocimiento
Y bueno, pues 4 o 5 meses después renuncias también, ¿no? al partido. Y Encinas, y gente valiosa, gente con ideas, gente que viene de la izquierda, gente que debería haberse cuidado y que al contrario, como decía yo hace rato, o sea, la idea era que se fueran, ¿no? Para que les dejaran ahí el changarro a 2 o 3 gentes, ¿no? Uriel, en algunos periódicos salió una nota, no especificaba demasiado, pero señalaba que ibas tú a apoyar a la Coco en la última Elección. Ajá. No, yo la apoyé. Bueno, La apoyé. ¿por qué decidiste apoyarla a ella? Porque decidí no quedarme en la casa. O sea, o me quedaba en la casa o apoyaba a quien yo consideraba que podía hacer un mejor papel para el estado de Michoacán. Y digo, yo a quien le escuché y además lo platicamos, ver el asunto de la educación y, o sea, decir, a ver, vamos a plantear un esquema con los maestros, pues fue a la Cocoa. Ni el candidato del PRI ni el candidato del PRD lo abordaron nunca, ¿no? O sea, a quien lo platicamos y le escuché decir, vamos a afrontar el problema de la inseguridad en Michoacán, entonces, fue a ella. Con quien platicamos y acordamos darle un giro a la política social fue a la Cocoa, no fue ni al candidato del PRI ni al del PRD. Entonces había mucho más apertura, había, por lo menos en términos de proyección, más coincidencias desde el punto de vista de la izquierda con la Cocoa que con el candidato del PRD. Y eso les puedo demostrar, ¿eh? Ahí están los medios y ahí están los discursos, lo que se dijo y lo que se hizo. Y lo que se está haciendo hoy, ¿no? Efectivamente, una última pregunta relacionada con esto. Ya no en particular sobre el partido, sino sobre este gobierno. ¿Qué futuro le ves en estos 6 años que tiene por hacer? ¿Qué futuro? Pues en este país, los gobiernos sexenales, lo que no hagan y proyecten los primeros 2 años, ya se acabó. Tenemos un calendario electoral muy complicado. Entonces, ya está la gente pensando en el 18, ¿no? En la elección para renovar prácticamente todo, excepto el gobernador. Entonces, yo no veo la proyección. Insisto, tenemos un potencial extraordinario, o sea, pero, bueno, antier ustedes vieron lo de la marcha. Aquí no solamente se bloquea la ciudad, que es muy lamentable, o sea, en términos hasta de contaminación, ¿no? O sea, es lamentable porque también dejas a los muchachos sin clases, que yo no sé ya si eso sea bueno o malo con estos cuates, pero lo peor es que inhibes la posibilidad de inversión. O sea, nadie quiere invertir. O sea, esa es parte del Estado de Derecho, que donde no existe, no hay inversión. O sea, yo les aseguro que ustedes fueran inversionistas y dijeran, bueno, ¿dónde me llevo estos 5 millones de dólares? Lo que menos se les ocurriría sería Michoacán. Y en Michoacán tú puedes invertir en la fruticultura, puedes invertir en la minería, puedes invertir en la pesca, puedes invertir en el comercio, puedes invertir en el turismo. Es decir, ese potencial es el que no se está aprovechando, ¿no? ¿Quieres agregar algo por último? Pues agradecerte mucho la visita y ponerme a tus órdenes e invitarte a algún proyecto que estamos ahí ya elaborando, ¿no? Muy bien, pues gracias. No, hombre, al contrario, Mario, Gonzalo. Gonzalo. Muy bien. Pues ahí está.